Hola, buenos días a todos. Vamos a hacer el siguiente examen. Selectividad química de Castilla-La Mancha, examen de julio de 2019, opción B. Leemos el primer ejercicio. Se dispone de 50 mililitros de disolución acuosa 0,5 molar de amoníaco. A. Calcula el pH y el grado de disociación del amoníaco en la disolución. Luego leemos el otro apartado. Bueno, este es el equilibrio del amoníaco. El amoníaco, como una base, capta un protón del agua y se transforma en el ion amonio. El agua se transforma en el ion hidroxilo. Ya sabéis que en el equilibrio quedará de amoníaco C por 1 menos alfa, de ion amonio C por alfa y de hidroxilo C por alfa, siendo C la concentración inicial del amoníaco y alfa el grado de disociación. Si no entendéis demasiado bien de dónde proceden estos valores, podríamos pensar que al principio imaginaros que la concentración es 1. Pues ¿cuánto me quedará después de la disociación? Como alfa es tanto por 1 de moléculas o moles que se disocian, me quedará 1 menos alfa. De amonio quedará alfa y de ion hidroxilo alfa. Eso si la concentración fuera 1. Pero si fuera el doble, habría que multiplicar por 3. Si fuera el triple, por 3. Bueno, si fuera el doble, por 2. Si la concentración es C, pues habrá que multiplicar por C. Caso B, la constante de este equilibrio será igual a las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos dividido la concentración de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. 1, 1 y 1, los tres coeficientes. Bueno, pues en vez de concentración de amonio C por alfa, en vez de concentración de hidroxilo C por alfa y en vez de concentración de amoníaco C por 1 menos alfa. C y C se van. Y me queda C alfa cuadrado partido 1 menos alfa. Pero alfa suele ser muy pequeño comparado con la unidad. ¿Por qué? Pues porque la constante, fijaros, suelen ser muy pequeñas. 1,8 por 10 elevado a menos 5. Es decir, este equilibrio está muy poco desplazado hacia la derecha. Y por lo tanto, alfa va a ser muy pequeño con respecto a 1. Lo quitamos. Despejamos alfa, lo conocemos todo y obtenemos un valor de 0,006. Ya podemos calcular la concentración de ion hidroxilo. Fijaros que es C por alfa. Bueno, pues multiplico C por alfa, 0,003. Le hacemos el logaritmo, le cambiamos el signo y obtenemos el pOH. Se lo restamos hasta 14 y obtenemos el pH, que es lo que nos pregunta en el apartado A. Apartado B. Escribe la reacción química que tiene lugar en la valoración de la disolución anterior, es decir, la de amoníaco, con HCl 0,75 molar. ¿Qué volumen del ácido se necesita para alcanzar el punto de equivalencia? Es decir, para neutralizar la primera disolución. Bueno, la reacción que se produce es esta aquí. Amoníaco más cloruro de hidrógeno para producir cloruro de amonio. Y ahora vamos a calcular el volumen que se necesita de ácido clorhídrico. Para lo cual calculamos primero el número de moles de amoníaco, que es molaridad por volumen. Molaridad y volumen, 50 mililitros que lo pasamos a litros. Es decir, que de amoníaco tenemos que neutralizar 0,025 moles. Pero la estequiometría de la reacción me dice que por cada mol de amoníaco hace falta un mol de clorhídrico y por lo tanto el número de moles de clorhídrico es igual que el número de moles de amoníaco, 0,025. Y aplicamos la ecuación de todos conocidos, molaridad igual a moles partido volumen. Despejamos el volumen, moles partido molaridad, moles partido molaridad, que me la dicen. Este volumen en litros, multiplicamos por 1000 y resulta que el volumen que necesito de clorhídrico es de 33,3 mililitros. Bien, leemos el apartado C. ¿Qué volumen de amoníaco comercial del 24% de porcentaje en peso y densidad 0,91 gramos mililitros será necesario para preparar por dilución la disolución del enunciado? Es decir, que yo quiero preparar esta disolución, 50 mililitros, 0,5 molar, a partir de esta, una de 24% y densidad 0,91. Bueno, pues como sé lo que quiero preparar, calculo el número de moles. Molaridad por volumen. Molaridad por volumen. 0,025 moles. Bueno, es el B. Y por lo tanto, el número de moles, el apartado C está aquí. El número de moles de amoníaco es la masa. Bueno, el número de moles lo sé, 0,025. A partir de ahí podemos calcular la masa de amoníaco. Moles por masa molar. Moles por masa molar. 0,425 gramos. Y a partir de ahí calculamos la masa de la disolución dividiendo por el porcentaje, 0,24. Siempre tiene que ser mayor la masa de la disolución que la masa del soluto, 1,77 gramos.
Si tenéis problemas en calcular, porque he visto que en muchos exámenes muchos alumnos se equivocan y no saben si dividir o multiplicar por el porcentaje. Tened en cuenta que la masa de disolución siempre será superior que la masa de soluto. De todos modos, podéis hacer también una regla de 3, que no está prohibido en los exámenes. El porcentaje de disolución, los 100 gramos de disolución se corresponde con el porcentaje de soluto. Los gramos que tengamos de disolución con los gramos que tengamos de soluto. Despejáis lo que os falte de esas cuatro cosas y listo, pero recordad que siempre la masa de disolución es superior que la masa de soluto. Bueno, ya sabemos la masa de disolución, 1,77. Ya podemos aplicar la ecuación de la densidad aplicada a la disolución. Densidad de la disolución es igual a masa de la disolución dividido el volumen de la disolución. Despejamos el volumen, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 1,95 mililitros. Bien, pues vamos a pasar a hacer el siguiente ejercicio. El número 2. Lo leemos. En un recipiente de 5 litros se introducen un mol de dióxido de azufre y un mol de oxígeno y se calienta el sistema a 1000 grados centígrados, con lo que se produce la reacción esta de aquí. 2 de dióxido más oxígeno para dar 2 de trióxido. Sabiendo que en el equilibrio hay 0,15 moles de dióxido de azufre, calcula A. Las concentraciones molares de todos los compuestos en el equilibrio. Vamos a hacerlo. Estos son los datos que me dan. Recipiente de 5 litros. Temperatura, que ya le he sumado los 273 para obtener la temperatura en Kelvin, 1273. Equilibrio, 2 de CO2 gas más oxígeno gas para dar 2 de CO3 gas. Datos que me dan, los pongo subrayados. En el inicio, 1 mol de CO2, 1 mol de oxígeno. Y en el equilibrio, 0,15 moles de SO2. Vamos a calcular, o a deciros cómo se calculan estos dos números. Fijaros que aquí hay 2 de CO2 y que aquí hay 2 de CO3. Es decir, que por cada mol que desaparezca de CO2, se produce un mol de SO3. De aquí han desaparecido 0,85. Por lo tanto, aquí se producen 0,85. Pero de oxígeno desaparece la mitad que de SO2. Si de SO2, de dióxido, han desaparecido 0,85, de oxígeno habrán desaparecido la mitad de 0,85. ¿Cuánto me queda? Pues 1 menos 0,85 entre 2, o lo que es lo mismo, 0,575. Bueno, ya conozco los moles de todas las sustancias. Divido por 5 esas tres cantidades y obtengo las tres concentraciones. Vamos a calcular ahora K sub C y K sub P. En primer lugar, K sub C, puesto que conozco las concentraciones. Recordar que K sub C es igual al producto de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos, en fin, lo de siempre, dividido por las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Aquí lo conozco todo, lo he calculado en el apartado A. Sustituyo, calculo y obtengo 279,2. Y ahora calculamos K sub P, recordando que K sub P es igual a K sub C por RT elevado a incremento de N. Siendo incremento de N el aumento de moles gaseosos. Y aquí cuando lo hice por primera vez este ejercicio me equivoqué. Fijaros que esta es la reacción. 2 de CO2 más oxígeno para dar 2 de SO3. Y yo hice 2 menos 2,5 menos 0,5. No sé de dónde saqué el 2,5. Es 2 menos 3 es menos 1. 2 y 1, 3. Por lo tanto, menos 1. Es decir, que RT lo tengo que elevar a menos 1. Calculo y obtengo un valor de 2,67. Bueno, el apartado C lo que dice es que cómo afecta la concentración de SO3 en la mezcla gaseosa un aumento de la presión del recipiente, manteniendo constante la temperatura. Es decir, si el equilibrio se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, si el sistema va a producir más SO3 o menos SO3. Y me están diciendo que aumento la presión. Cuando se aumenta la presión, aquí lo tenéis escrito, el equilibrio se desplaza, según Le Chatelier, hacia donde haya menos moléculas gaseosas. Hay menos moléculas gaseosas a la derecha, el equilibrio se desplaza hacia la derecha y por lo tanto la concentración de SO3 en el recipiente será mayor. Bien, pues vamos a hacer el siguiente. Ahí lo dejo un segundo por si queréis mirarlo, leerlo. Y pasamos a hacer el número 3. Es de teoría, totalmente. Así que lo voy a comentar solamente por encima y lo podéis leer con detenimiento vosotros.
Con los datos recogidos a continuación, contesta razonadamente las siguientes preguntas. Bueno, aquí tenemos 4 sustancias: el agua, el fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno y cloro, y temperatura de ebullición: 100, 20, menos 85 y menos 34. A. ¿Por qué la temperatura de ebullición normal del fluoruro de hidrógeno es mayor que la del cloruro de hidrógeno? Bien, la respuesta está en que el fluoruro de hidrógeno tiene puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno y el cloruro de hidrógeno no. Ahí también explico por qué. Es sencillamente que el flúor es mucho más electronegativo y más pequeño que el cloro y por lo tanto polariza mucho más la molécula. B. ¿Por qué la temperatura de ebullición normal del agua es mayor que la del cloro? Por lo mismo, porque el agua forma puentes de hidrógeno y el cloro no. En fin, no sé por qué hacen esta segunda pregunta. La respuesta es la misma. C. ¿Por qué la temperatura de ebullición normal del ácido clorhídrico, del cloruro de hidrógeno, es menor que la del cloro? Bueno, estas dos sustancias son covalentes, moleculares. Las dos sustancias se atraen mediante fuerzas de London, un tipo de la fuerza de Van der Waals, que dependen del volumen de la molécula. Cuanto mayor sea la molécula, mayor fuerza de atracción y por lo tanto mayores puntos de fusión y ebullición. Es evidente que el Cl2 tiene más volumen que el ClH y por lo tanto el Cl2 tendrá un mayor punto de ebullición que el cloruro de hidrógeno. Y por último, predice cuál de las sustancias anteriores presentará mayor punto de fusión. Bueno, pues el agua. El agua forma unos enlaces de hidrógeno más fuertes o mejor dicho más numerosos. Pensar que el agua tiene dos pares de electrones no enlazantes y dos átomos de hidrógeno, por lo tanto se establecen multitud de puentes de hidrógeno, mientras que en el HF, en el fluoruro de hidrógeno, hay tres pares de electrones no enlazantes y un solo átomo de hidrógeno, por lo tanto se establecen menos enlaces de hidrógeno, menos fuerza de atracción y por lo tanto menor punto de ebullición. Seguimos. Ejercicio 4. Se dispone de dos barras metálicas, una de plata y otra de cadmio, y de 100 ml de sendas disoluciones, 1 molar de nitrato de plata y nitrato de cadmio. Justifica qué barra metálica habría que introducir en qué disolución para que se produzca una reacción espontánea, y me da los potenciales normales de reducción de la plata y del cadmio. Evidentemente, creo que lo supone el enunciado, pero no está demasiado claro. Lo que no podemos hacer es meter una barra de plata en la disolución de nitrato de plata. ¿Por qué? Pues porque el potencial total de la reacción sería cero y no sería espontáneo. Yo creo que a lo que se refieren es si metemos una barra de plata en la disolución de nitrato de cadmio o una barra de cadmio en la disolución de nitrato de plata. Bien, viendo esta reacción está claro lo que ocurre. Aquí lo que tenemos que buscar es que el potencial normal total sea mayor que cero. Fijaros que si se reduce la plata, el potencial es 0,80. Y si se oxida el cadmio es 0,40. Fijaros que el potencial normal de reducción del cadmio es 0,40, menos 0,40 mejor dicho, y por lo tanto el de oxidación sería más 0,40. Sumamos las dos reacciones, sumamos los potenciales y me sale 1,20 voltios. Si hubiéramos puesto las reacciones al revés, es decir, la plata que se transforma en plata positivo y el cadmio 2 positivo que se transforma en cadmio, hubiera dado un valor de menos 1,20, lo cual indicaría que el proceso no es espontáneo. Bueno, pues ahí lo tenéis explicado. Es decir, que lo que tenemos que hacer es meter una barra de cadmio en una disolución de nitrato de plata. Seguimos. Ejercicio número 5, el último. Antes de hacerlo, recuerdo que en este blog, josefernandocuenca.blogspot.com, podéis encontrar novelas y relatos que he escrito en los últimos años. Espero que si lo leéis os guste alguno. Bueno, lo leemos el 5. Escribe las ecuaciones químicas correspondientes a las siguientes reacciones orgánicas. Indica de qué tipo son y nombra el producto orgánico obtenido. Bueno, pues bastante fácil. But1-eno más bromo. Aquí tenemos el but1-eno más bromo. Aquí se va a producir una reacción de adición. Tenemos un doble enlace. Las reacciones de los alquenos y los alquinos, las más típicas, son las de adición al doble o al triple enlace. Aquí tenemos un doble enlace. ¿Qué ocurre? Con un átomo de bromo viene este carbono y otro átomo de bromo viene este carbono. Se produce por lo tanto el 1,2-dibromobutano. Y la otra reacción es ácido propanoico más metanol. Reacción supertípica. Ácido más alcohol, éster más agua. Es una reacción de esterificación y se produce eliminándose una molécula de agua. Aquí tenemos un hidrógeno, aquí tenemos un OH, o dicho de otra forma, aquí tenemos un OH, aquí tenemos un hidrógeno.
Lo importante es que se forma agua y que los restos de estas dos moléculas se unen, formando el propanoato de metilo. Bien, pues listo el examen. Como veis, no ha sido especialmente complicado. Pues nada, mucho cuidado con el bicho, aunque os dejen salir, salís poco, y a leer, a ver la tele, a conversar con la familia y a pasarlo bien. Pues nada, un saludo y hasta luego.